League of Legends es un juego que conoce a la perfección el término Elo Hell, que es una estricta división que actúa como cuello de botella o filtro, negando el ascenso a las ligas más altas a jugadores sin la verdadera habilidad para llegar a dichos hitos. Pero, ¿sabías que existe algo similar en Wild Rift? No hablamos de un Elo, una división o una liga específica, porque aunque curiosamente Esmeralda de Wild Rift, al igual que en League of Legends, es la liga donde se encuentra una gran cantidad de jugadores, tienen muy destacadas diferencias. En forma estricta, Wild Rift es un juego sencillo con otra clase de problemas, pero sí que hay un gran filtro o cuello de botella que diferencia a los jugadores de Elo bajo de los de Elo alto. Y esto es la mentalidad o un aspecto en concreto de naturaleza psicológica, etérea, intocable, muy importante. Ese factor es denominado ego. Ego Players, Ego Hell. Este video surgió a raíz de la sugerencia de un suscriptor y lo debía desde hace mucho tiempo, así que si al igual que él tienes una idea brillante que quieres ver realizada, te recomiendo que compartas y comentes. También deja tu like a los comentarios que más quieras ver como video, porque eso me ayuda a concentrarme en los temas más populares y bueno, traer alta calidad de videos. Hola, yo soy tu amigo Shock, jugador de Elo alto retador en LAN, y te damos la bienvenida a Shock GT1, el único canal donde encontrarás el mejor contenido sobre Wild Rift. Wild Rift es un juego grandioso que, pese a lo que los demás te digan, es una experiencia que ningún otro juego MOBA ha podido igualar en plataformas móviles. Tiene una calidad gráfica muy alta y por encima del promedio, una clara identidad visual bien trabajada, efectos de sonido y especiales abrumadores como el glorioso sonido de Pentakill o la definitiva de personajes como Darius, que es de mis favoritas, el doblaje que ayuda a todos a sentirse identificados con al menos un personaje del videojuego junto a sus icónicos diálogos y bueno, mucho más que será tema para su propio video. El punto es que ya puedes ir entendiendo que no somos personas que estemos peleadas con todo lo que el juego tiene para ofrecer, al contrario de lo que puede llegar a aparecer en videos de YouTube, publicaciones de TikTok, grupos de Facebook, transmisiones en vivo, conversaciones entre amigos. Todos tenemos algo que nos gusta de Wild Rift, por mínimo que sea, pero parte de la experiencia del juego, al igual que en LoL, sí que es quejarnos de él. Y uno de esos puntos más atacados en la comunidad, pese a que prácticamente es algo que padecemos todos en algún momento, es el low mental, algo que todos podemos ver con calidad de detalle al observar mínimamente a los compañeros con que nos agrupa el emparejamiento, tan defectuoso como siempre, o como tu profe del cole que armaba los equipos para hacer tarea y al final uno solo hacía el trabajo de todos los demás. Siempre hay una persona en la sala que, a pesar de estar jugando su primer partida en el día, va más que dispuesta a retiltear a todos los demás, como si el mal humor fuera una enfermedad o un virus que se difunde rápido. Pues hoy vamos a repasar cómo es que esta enfermedad ha generado un fenómeno denominado Ego Hell, que es nada más que la tendencia que tienen los jugadores para justificar sus acciones mediante expresiones que difunden odio y menosprecio en una postura de supuesta superioridad. Algo que ciertamente, y no estoy inventando, va variando en función de cada liga del juego, porque lo que más me ha llamado la atención de este videojuego a lo largo de los años es que, pese a ser una misma experiencia, pese a que el mapa nunca cambia, los jugadores de hierro, oro, diamante, gran maestro y retador piensan diferente entre sí. Entonces, esta es una de las apuestas más interesantes que he decidido convertir en un video, y si te gusta esta clase de temas, suscríbete. ¿Quién se acuerda de esos primeros días en que jugaba Wild Rift por diversión? Porque cuando el juego salió fue un meme, cosa de lo que muchos ni siquiera se acuerdan, porque todos decían que iba a ser divertidísimo ver a un montón de challengers chiquitos que no llegaran ni a los talones del conocimiento de jugadores de PC, hierro a plata. Pues bueno, lo que sentimos los jugadores veteranos del juego es exactamente lo mismo que sienten las personas que juegan de hierro a plata, ya sea porque van descargando el juego por primera vez o retoman una cuenta nueva. Cuando tienes la fortuna de volver a probar estas ligas, das un breve viaje al pasado, a ese momento en el que tenías que desbloquear desde cero a esos campeones que tanto te gustaban e ibas a probarlos por primera vez, luchando contra compañeros y enemigos que van todos a su propio ritmo. Hierro a plata son, para el pesar de muchos, de las pocas ligas del juego donde uno puede decir que los jugadores aliados en realidad nunca se coordinan, siendo que este problema termina al final de Esmeralda, o sea que de diamante para arriba no es que la gente no se coordine, sino que todos tratan de aportar pero terminan restando. Hierro y plata son ligas en donde las pocas personas que te puedas llegar a topar están apenas descubriendo su libre albedrío, de la misma forma en la que todos descubrimos un día que teníamos conciencia y desde entonces nadie volvió a poder apagarla. Al momento en que escribo este guión siento una enorme ternura porque jamás he visto a un solo hierro o plata flamear en una partida, y eso es sencillamente porque nadie que vaya comenzando tiene la capacidad para jugar y escribir al mismo tiempo, con lo que ya te puedes imaginar que si son gente que no coordina más de dos habilidades de manera correcta, mucho menos van a ser capaces de crear un argumento coherente en medio de la acción, y menos todavía de sostenerlo. Entonces, estas ligas las pasamos de corrido porque aquí la gente no flamea porque no sabe cómo hacerlo, o ya directamente lo máximo que
que hacen es quedarse quietos tratando de escribir algo en el chat, los matan y vuelven a jugar al poco rato o se van a F. Con lo que no puedo decir más porque para unas ligas tan extraordinariamente bajas, enterradas, profundas, desapercibidas, el ego es algo que no puede existir. En oro, una de las divisiones que más me gustan, no por su dificultad o sencillez, no por la total ausencia de una etapa de baneos o fase de baneos, como le quieras llamar, me gusta enormemente por el marco tan bonito que le pone el juego alrededor de la imagen del campeón, que digan lo que digan es de los colores más elegantes y discutiblemente debería de retomarse algo así para la liga de retador o soberano. Oro es la liga donde además de, como ya mencioné, no existe una fase de baneo y tampoco una amplia dificultad, tampoco hay conocimiento general del juego. Con general hablo de conocimiento que comparte la mayoría de jugadores. Tal vez haya uno o dos jugadores que conozcan un par de fundamentos básicos del juego, pero eso mismo inmediatamente los hace subir, haciendo que esta liga sea una rápida transición en la que absolutamente nadie puede quedar atrapado y por tanto la frustración es casi inexistente. No queda nadie en esa liga por mucho tiempo, con lo que el ego se extingue apenas se genera y se va acumulando. En cambio en platino, para que todos estemos en sintonía, aquí empieza el juego. Por bajo que sea la liga de platino es donde todos empiezan a entender o cuando menos conocer de qué carajo trata el juego. El hecho de que existen campeones que son buenos para carrear y otros que no carrean, el hecho de que las peleas en equipo son un elemento clave de casi todas las partidas, el hecho de que empieza a existir una fase de baneos que tiene un claro propósito en juego, pero al cual nadie de momento presta demasiada atención, y sobre todo el malentendido de que para subir debes de hacer 1 versus 9 constante. Pues algunos jugadores entienden el juego un poco más rápido que otros. La mayoría de las personas en platino apenas va comenzando a conocer verdaderamente el juego por la manera en que afecta la fase de baneos al macro. Al igual que existen jugadores que creen que los counters son cosas psicológicas que no existen. Te quiero mucho, Nafiri, un saludo. Hay personas que no tienen la más mínima idea de que existe algo llamado macro, mientras que hay otras más abusadas que rápidamente investigan y lo descubren. Entonces toda esta diferencia de proactividad, de que hay unas personas que empiezan a empaparse de todo lo que implica el juego, y más aún de entender que hay ciertas cosas que te recompensan con otras ciertas cosas, es lo que genera la primera aparición del fenómeno ego hell. Los jugadores de platino son roñosos en una primera etapa de su enfermedad que va a acompañarlos posiblemente por el resto de sus vidas. El hecho de empezar a tener conocimiento real sobre el juego los hace sentirse completamente superiores al resto de sus compañeros, sin importar muchas veces que pertenezcan a ligas superiores a ellos. En realidad el factor que todos los jugadores de platino van a estar observando siempre y en base al que van a determinar si deben flamearte o respetarte es qué tan bueno eres tradeando. Esto por una sencilla realidad que los trades es el elemento más básico del juego, pero que al tener su propia complejidad hace que el más mínimo combo decente que puedan lanzar se sientan superiores en micro a todas las criaturas existentes, sin entender que más kills no son necesariamente más habilidad. Si pasas por esta liga vas a ser atacado por cada mínimo error de micro que llegues a cometer o hasta por el más mínimo enemigo que dejes de escapar. Los jugadores de platino no entienden el concepto de que gastar flash por una kill no siempre es rentable. La conducta más típica es que te flameen siempre por no querer pelear cada 5 segundos, o que te recriminen por realizar cualquier otra actividad que no sea pelear, porque el equipo enemigo los mate cuando obviamente avisaste que iban para allá, o peor aún, no tenían visión, o por no apoyar iniciaciones estúpidas. Todo el ego de platino surge a raíz de qué tan buena se percibe la gente para tener enfrentamientos, siendo prácticamente cavernícolas que veneran el fuego. Los jugadores de platino no saben cómo ganar, no saben qué tienen que hacer para ganar, no saben si verdaderamente tienen posibilidades de ganar, pero claramente van a esperar siempre que tú sí sepas cómo hacerlo, porque curiosamente desconocen sus propias labores en partida, pero conocen a la perfección las tuyas. Los platinos tienen algo que también me da ternura, pero no hablo de cualquier jugador que se encuentre en platino, sino de los platinos nativos, los jugadores de platino que se encuentran en platino porque pertenecen ahí. Para mí, esto sí lo estoy inventando yo, existe una clasificación de tipos de jugador en función de a qué lo pertenecen. Los jugadores en transición o en ascenso, que son los que están propiamente ascendiendo en cierto periodo de tiempo, o sea que son esas personas que aunque se encuentren por ejemplo en Esmeralda, no pertenecen realmente a esa liga, sino que están de paso. Los jugadores Stuck, que serían aquellos que se quedan estancados en alguna liga de entre platino a maestro, que también podría denominarse jugadores nativos, porque si están Stuck en esos rangos es porque pertenecen ahí. Y los jugadores puramente nativos, que son aquellos que con frecuencia suelen
llegar a una liga como gran maestro o superior. De los jugadores nativos no se puede decir que realmente son jugadores Stuck, a diferencia de los Stuck que sí pueden llamarse jugadores nativos. Y bueno, no me hagas mucho caso si no quieres, porque en Esmeralda el egocentrismo, la rivalidad, la toxicidad y todo lo malo del juego se intensifica como si la gente estuviera jugando para clasificar en el competitivo, como si les estuvieran pagando para ello. Esto tiene todo que ver con el hecho de que más abajo se tiene tan poco conocimiento que aspiran a las ligas mayores por mero impulso, desconociendo la realidad de los obstáculos y el relativo sufrimiento por el que hay que pasar, porque todos en Esmeralda piensan que están estancados por culpa de no tener ayuda de su equipo. No niego que el nivel de esta liga sea tan bajo que sí puede llegar a ser difícil salir de aquí, pero tampoco es imposible como lo pintan todo el tiempo. Insultos, críticas personales, pretextos, pics trolls, AFKs, gritos de desesperación, no estoy exagerando, créeme. De hecho, estoy siendo demasiado amable con la descripción que estoy dando de la situación del Ego Hell en Esmeralda. Aquí es más frustración que ego, porque aunque sí que los jugadores son movidos por una individualidad intensa, son relativamente conscientes de qué tan abajo se hallan en la progresión de clasificatoria, con lo que en teoría sí flamean, pero nadie llega al extremo de creerse el mejor jugador del mundo. Podría decirse que la baja posición de la liga los limita bastante en qué tanto pueden llegar a hostigar a sus compañeros, pero tampoco se debe de subestimar lo odiosos y exigentes que pueden llegar a ser. Nuevamente, Esmeralda es una liga donde hasta el jugador más malo va a esperar que seas tú la persona que determine la victoria de una partida, poniendo todas sus esperanzas en que les toque un buen equipo, entre comillas, lo suficientemente seguido para subir, sin tomar en cuenta que son ese tipo de personas que nunca encuentran las que ya han superado dicha división. Sería bueno reiterar la idea de que Esmeralda es la última liga del juego donde puedes alegar verdaderamente que el equipo jamás se coordina, siendo la mayor dificultad y desafío a superar, además de la poca seriedad y compromiso que se tiene con el juego. Los objetivos se convierten en todo un problema para el jungla porque el equipo jamás se reúne. A hacer cosas como el varón o las torres es tema de discusión, cuando los jugadores de más arriba claramente sabemos que son relativamente sencillos de hacer. Un equipo en cuestión puede tener el mejor de los inicios para por ahí del minuto 10 empezar a sufrir de una decadencia progresiva, porque los jugadores de Esmeralda tienen tan mal trabajados los fundamentos del juego que en general ganan por suerte. El jugador que no baja ni sube de Esmeralda pese a las muchas partidas es porque es un jugador nativo de Esmeralda o Stuck, que se puede denominar igual, pero esto no es precisamente malo, porque con certeza la liga tiene su propia complejidad y es no ser capaz de hacer las paces con esa idea lo que termina atrapando permanentemente a muchos jugadores que se cierran a la idea de algún día aprender lo suficiente para poder ascender. Dicho de otro modo, uno de los mayores síntomas o consecuencias del Ego Hell conformado por el mal mental es que muchos jugadores de Esmeralda comienzan a ver como imposible salir de dicha división, creando una resignación firme a que sin importar qué tanto se esfuercen o qué tan bien apliquen las estrategias más básicas, no se puede subir. Lo que es un fatal error, porque encontramos a gente en diamante. En este punto empieza el salseo del bueno, porque con el perdón de mi audiencia, y ya saben que es solo por soltar un chascarrillo, los diamantes podrán no tener cerebro, pero sí manos que reservan en la mayoría de casos para flamear, porque donde es escaso el conocimiento abunda la creatividad, no literalmente. La idea es que en diamante hay gente que representa la idea detrás de este video, movida única y exclusivamente por el ego de verse al final de la partida como el mejor jugador, sin importar que eso les demande haber extendido innecesariamente el juego unos 10 minutos de más. En diamante sí hay habilidad de micro específicamente, siendo que la mayor parte de los jugadores de diamante tienen bastante bien pulido su conocimiento sobre las peleas en solitario. El diamante promedio sabe hacer 1 vs 2, 1 vs 3, hasta 1 vs 5 si tú quieres, pero sus cerebros tienen un estándar de conocimiento tan bajo que esos pequeños logros como lo son las pentakills se les suben demasiado a la cabeza. Cualquier diamante va a sentirse superior a otro prácticamente por un instinto de preservación que les exige ser igual de engreído y soberbio que las demás personas a fin de no quedarse con los malos comentarios que dicen sus compañeros en el chat del juego. En platino la gente casi no flamea porque no tiene ni siquiera argumentos suficientes para hacerlo, además de que jugar y escribir es algo que completamente no les va. En Esmeralda cualquier persona que muera cuando menos una vez se va a comer una ensarta de insultos personales que no tienen ni siquiera nada que ver con el juego, pero en diamante tus compañeros te van a flamear no por ser víctimas del juego, sino por tomárselo como deporte olímpico. Es más, las rankeds en diamante no consisten en victoria o derrota, sino que la verdadera satisfacción de estas personas es salir de partida sintiendo que han ganado una discusión enfermiza de 20 minutos con otra persona que ni siquiera conocen ni van a volver a ver en su vida probablemente. No estoy mintiendo cuando digo que el mental de esta liga es tan agresivo que hay individuos que se meten exclusiva y únicamente a ser hostiles con otras personas por placer, porque les gusta el sufrimiento ajeno, porque según ellos
ellos esa es la experiencia Wild Rift. Te dejes o no, mientras estés aquí te van a agredir con auténticas ganas de que tu existencia entre en depresión, incentivándote en que verdaderamente dejes el juego y algo más, justificando sus insultos en cosas tan irracionales como la gran cantidad de kills que se han hecho en una partida. Nuevamente, las kills para campeones como Aatrox, Darius, Warwick, entre muchos otros del mismo estilo, son cosa de cada partida, con lo que quedar fedeado no es ningún logro ni demostración. Después de todo, si estás estancado en diamante es porque no eres superior a otros diamantes, porque una cosa es tener potencial en bruto y otra tener potencial explotado. Nadie quiere ver a los campeones que más odian de su lado del equipo. Nadie tolera que alguien más ocupe a los campeones que más les gustan, porque cómicamente los diamantes casi no salen nunca de jugar los tres mismos campeones todas las temporadas, pero juegan todas las temporadas entre 300 y 500 partidas sin subir. Nadie está preparado para enfrentarse a campeones como Yuumi, Maestro Yi, Lux, que en ligas superiores son infinitamente castigables. Y todo el que trate de ser amable con los demás directamente es percibido como un jugador troll, siendo que así de grave es la situación en este tipo de salas. El emparejamiento hace de las suyas, colocando a personas de niveles y número de veces ascendidas tan incompatibles que muchas veces la gente empieza a caer en la locura desde que ve la pantalla de carga o mucho antes. Te voy a dar el gusto y me voy a extender relatando algunos escenarios concretos que demuestran que Diamante es una fosa de hienas rabiosas. En el caso de que seas demasiado bueno o vayas demasiado bien, algún compañero va a hacerse el desentendido vendiéndote en una pelea solo para que des el shutdown, el equipo enemigo empiece a remontar y al final de la partida te puedan culpar a ti. Cada vez que mueras alguien te va a pinguear independientemente de que seas tú el que esté carreando. Se toman las decisiones más ilógicas, como cuando el equipo vaquea después de un exterminio y se ponen a esperar a que el enemigo reaparezca para hacer varón. Los top laners se creen invencibles entendiendo que la única función que tienen en el equipo es tirar combos y aguantar como campeones, pero ignorando que detrás de esas peleas debe de haber la posibilidad de asegurar un objetivo que valga la pena. Alguien te va a pedir que lleves un campeón y si no lo haces y era troll, al final de cada partida te van a revisar el perfil de jugador. Luego de perder por completo la línea, la culpa siempre va a ser del jungla. Todos quieren siempre ser el carry y esperan a que alguien más aporte la utilidad, porque si vas con utilidad nadie carrea y se genera una paradoja o fenómeno bastante curioso y digno de estudio. Pero sobre todo, no importa que un diamante lleve 500 juegos en diamante, siempre va a estar listo para jugar otra partida cometiendo los mismos errores exactos y dispuestos a alegar que él es el jugador más importante del equipo. Entonces, Diamante es un nido de enfermos mentales hambrientos de kill que solo juegan en su mayoría no para ganar, sino para sacar clips vagamente interesantes que pueden publicar en TikTok y por los que reciben un par de comentarios que los hacen seguir viviendo en su burbuja. La gente es sensacionalista y por mucho que pretendan lo contrario, casi todos juegan nada más por pasatiempo y por la oportunidad de hacer miserable la partida de alguien más. Cuando decía que en Diamante existe verdadera habilidad, no estaba mintiendo. Dando un poco más de seriedad al tema, en esta liga hay buenísimo micro, mejor que en Maestro muchas veces, pero la falta de conocimiento es nuevamente lo que los hace perder ese potencial. Y no hablo del conocimiento básico. Tener conocimiento básico es lo que te permite ser diamante, mi querido amigo. Dominar o tener conocimiento más allá del básico es lo que te saca de diamante, siendo ese el detalle que muchos pasan por alto. Maestro, dividido innecesariamente en 3 divisiones, dicha división de la liga ha creado leves diferencias entre sus jugadores, siendo tanto los de Maestro 3 como los Maestro 2 cobardes la mayoría del tiempo y Maestro 1 lo más parecido a cualquier gran maestro. Vamos con la aclaración. Acabamos de explicar que cuando dominas o conoces el conocimiento más allá del básico sales de diamante y por pura inercia llegas a maestro, pero en mi propia experiencia la primera vez que subes sientes miedo, porque todos recordamos lo mucho que nos costó haber salido de la liga anterior, así como lo horrible que fue, y nadie absolutamente quiere regresar porque eso es un fuerte golpe a la autoestima. Todo el que llega a maestro quiere sentirse como uno de los que merecen estar en maestro y se niegan a la posibilidad de haber subido solo por suerte, pero este debate de ideas te lleva a sentir miedo, presión, sobre todo cuando juegas tus primeros juegos y ves a los aliados perder sus torres demasiado rápido. Si eres observador, pronto caes en cuenta que casi siempre en maestro se juega a ser snowball y que para ascender debes de adoptar dicha estrategia siempre buscando completarla más rápido que el enemigo, teniendo en eso el papel protagónico el jungla, con lo que tus demás compañeros van a esperar pasivamente a que por arte de magia comiences a lanzar patadas y saltar entre los minions a lo Lee Sin, sacando jugadas impresionantes que le permitan siempre jugar safe. La primera vez que estuve en maestro debo reconocer que yo también fui así, pero tengo una costumbre de siempre buscar la solución a mis problemas de un modo obsesivo. Cuando entendí que el problema que tenía en dicha liga era perder muy rápido, comencé a ganar porque cambié de estrategia. Pero una vez que te desprendes del miedo, cuando empiezas a subir, a prosperar, te das cuenta de que por más bonito que se sienta haber rebasado a los diamantes, se les llega a extrañar por el nivel de micro que tienen, debido a que en maestro la gente pocas veces se va a querer arriesgar
arriesgar en una jugada que no tenga segura. El ego pasa a ser de algo sumamente activo a algo más pasivo, algo que permanece dormido hasta el momento en que uno de los equipos adquiere la ventaja. Casi todos empiezan a flamear cuando se pasa el minuto 6, siendo como una marca de tiempo en la que la función del chat tiene su mayor actividad, intensificada por los dragones o heraldos y las torres perdidas, por la desesperación de que el jungla esté siendo superado. A partir de Maestro, el problema recurrente es que ya todos se sienten suficientemente buenos y curtidos para ser emparejados con otros que consideren iguales, quedándose varios en esa espera infinita de encontrar algún compañero con verdadero nivel, pues surgen dúos insoportables que no se despegan por nada del mundo, negándose a compartir su habilidad con el resto de aliados, soportes que se enfocan única y exclusivamente en proteger a la persona que viene con ellos todo el juego, ignorando probabilidades en contra, etapas de juego, power spikes, top laners demasiado seguros de sí mismos que nunca bajan de sus líneas, mid laners que nunca rotan o avisan de rotaciones enemigas, junglas que suelen ser las mayores víctimas de esta liga, y no lo digo porque sea mi rol, ya que yo he salido de Maestro muchas veces, sino porque a la línea se le exige demasiado. AD carries que sin importar si son buenos o malos van a perder su línea siempre que el jungla enemigo se mueva más rápido que tú, y siendo soporte un rol que solo puede ser o muy bueno o tan malo que va a perder en la etapa de drafteo. Siempre que alguien pide cambio de línea, esa persona termina haciendo el ridículo. Hay gente que en el chat por un lado se muestra muy positiva y por el otro constantemente quiere decirle a los demás lo que tienen que hacer exactamente, mostrando una total falta de control interno de sus preocupaciones. Los mejores jugadores de Maestro son los que no hablan ni para bien ni para mal, siendo esto muy diferente de no comunicarse, porque los pingueos son una cosa que importa mucho en esta liga. El ego entra en su etapa de mayor potencia probablemente en esta liga, pero siendo pasivo. Muchos jugadores van a sentirse mejor que tú solo por el hecho de tener skins de la más alta categoría, gente que se frustra por perder partida en un juego donde han metido todo su dinero sin que los demás tengamos culpa alguna de sus malas decisiones. La comunidad de Maestro se odia mutuamente en silencio, todo esto mientras tienes un marco rosita en torno a la imagen de tu campeón, que te llega a saturar demasiado rápido la vista, y al que es mejor no prestar atención mientras la pantalla carga. Se pierde todo afán por el esfuerzo, se pierde la práctica del micro tan intenso que sí hay en Diamantes, se involuciona a jugadores que nadie cree que hayan llegado por mérito propio, cuando en realidad lo que pasa es que el jugador de Maestro promedio es muy bueno, pero tiene el peor mental de todo el juego, o mejor dicho, el ego más frágil de todos. Todos los maestros te van a decir que el juego es demasiado fácil, sin importar que ellos suelten 1000 palabras por minuto en contra de sus aliados para poder ganar una sola ranked. De Gran Maestro, ¿qué podemos decir? Gran Maestro es lo mejor que te puede pasar en la vida, y verás por qué cuando hablemos de retador y soberano. ¿Recuerdas todo lo malo que dije de Maestro hace pocos segundos? Bórralo de tu cabeza, porque a menos que tengas pésima suerte o de verdad seas muy malo, refiriéndonos a que todavía no estés en tu nivel, la mayoría de personas en este punto no te van a dirigir una sola palabra. Hasta ahora, por lo que he visto ya en varias temporadas, los gran maestros suelen ser muy controlados en torno a sus emociones y pensamientos, siendo esa una clara diferencia de la evolución de jugador, aunque toda regla humana tiene sus excepciones. El tema de este video es el ego, pero de modo generalizado esto es algo que va muy bien trabajado por casi todos en Gran Maestro. Son partidas que llegan a sentirse muy silenciosas porque nadie abusa del chat, la gente entra a ganar rankeds enfocados en su papel, aunque esto no quiere decir que todos ya sean pro players consumados. Hay gente que comete muchos errores, pero el mental mejora al punto de que puedes morir de un modo estúpido hasta 2 o 3 veces y nadie se va a burlar inmediatamente de ti por ello. A lo mucho te van a mirar en silencio como alguien inferior en términos de habilidad, se van a enojar, pero internamente nada más el hecho de que la gente se reserve sus opiniones negativas es algo positivo en lo que suelo pensar como el bufo de Gran Maestro, una bonificación psicológica de los jugadores que nace a la raíz de la experiencia y por la cual va a haber gente dispuesta a cooperar contigo siempre. Compruébalo por ti mismo. Como he dicho, una vez que llegas a Gran Maestro solo te pueden flamear o porque tengas la mala suerte de toparte con equipos tilteados o ese par de jugadores con peor mental de la liga, o por el hecho de que verdaderamente seas malo o te falte nivel. Gran Maestro es ese segundo hijo al que nadie le presta atención porque todo el mundo y su vieja quieren llegar a retador y soberano. Estas dos ligas son lo mismo, shocklaners, vamos a ser honestos. Si llegas a retador o soberano da lo mismo, nada más con llegar a retador vas a ver a todo el resto de mortales como criaturas high diff, es decir que entre ti y ellos hay una enorme diferencia. Me voy a enfocar en los retadores, son personas con actitud de políticos trajeados de blanco, nadie quiere ensuciarse ni relacionarse con ligas inferiores y al igual que en todo el juego, el retador le va a dar asco que le emparejen con un gran maestro, como al gran maestro le va a sobrepasar la idea de que lo emparejen con puros maestros, como el maestro le llega a volar la cabeza el toparse con un diamante dentro de su equipo. Eso último es algo que sí pasa, se los confirmo, pues es normal en Challenger porque para todo servidor formado por gente de Costa Rica, El Salvador,
Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y México. Según me dijo Gemini para esta investigación, muy poca es la gente que llega hasta aquí por sus propias manos. De todos los países que te acabo de mencionar, el juego solo te deja ver a 4000 de ellos en una lista. Eso nos dice que son muy pocas personas. Lo peor es que dentro de ese sector exclusivo hayan varias cuentas que pertenecen a una sola persona y gente lobusteada. El Elo Boost es un servicio más popular de lo que crees, así que aunque sea decepcionante, no. Retador no es una liga especial, solamente es una liga cara, o en términos de precio o en términos de tiempo. Pues Soberano debería de ser todavía peor, pero para que no te vayas con una clara decepción, los jugadores del rank 200 de cada campeón que se hallen dentro de estas dos ligas sí que son lo mejor de lo mejor, de modo que es indiscutible que son jugadores de élite, porque la mayoría suelen ser OTPs de ese campeón que tienen clasificado, lo que hace una verdadera pesadilla al tener que enfrentarlos. Realmente el ego de un retador y Soberano es como la risa de los millonarios, sutil, medida, pero con claro aire de superioridad y opulencia. Los retador y Soberano jamás se van a comparar en nada a sí mismos con algún jugador de liga inferior, siendo los dos primos favoritos de toda la familia en cena navideña. Los más populares, pero no precisamente por ser los más preparados, o esta es la mejor manera en la que te puedo resumir la situación actual del mental en torno al ego de cada liga del juego. Ahora dime tú qué opinas. Honestamente mi liga favorita siempre va a ser Gran Maestro, porque no tolero mucho a la gente egocéntrica desde la persona que soy, y con toda franqueza puedo decirte que las ligas que más odio son Maestro y Retador. Por las actitudes altivas de la mayoría de la gente, la liga que más me vuelve loco es Diamante, por los argumentos tan extensos y absurdos que te tira la gente cuando se sienten inferiores a ti, y la liga en la que más me divierto es otra vez Gran Maestro, cerrando con un mensaje para la gente de Gran Maestro. Gran Maestro, te quiero un montón. Gracias por esforzarte y crear cuando menos un pequeño espacio dentro de Wild Rift que es diferente y en el que sí se puede cooperar con la mentalidad correcta. Hasta aquí el video, comparte y suscríbete o te va a tocar un level 30 en tu siguiente ranked. Esperemos juntos el reinicio de temporada. Yo soy tu amigo Shock y recuerda que tú también eres un campeón.